Somos el ministerio El Camino hacia Dios. Una iglesia que trabaja, que ayuda, que bendice a esta ciudad. Creemos que al hacer las cosas, estas se dicen solas. Creemos que servir a esta sociedad es ser parte de ella. Creemos que la contención, la compañía y el amor son nuestras mejores herramientas. Adoramos al Dios que entregó a su único Hijo por amor. Amor por nosotros. Amor por ti. Amor por todos. Acepta su amor y sé parte de esta gran familia. Ministerio El Camino hacia Dios. Un lugar para toda la familia. Amén. Que el Señor les bendiga, buenos días. Estamos acá coordinando a ver quién empieza primero. Pero contento de poder estar una vez más en la casa del Señor, más allá de todas las situaciones que hoy vivimos. Nosotros como hijos de Dios estamos tranquilos y confiados de que Él siempre está ayudándonos y sacándonos adelante. Amén. Pastor Alejandro, buen día, que el Señor te bendiga. Buen día, Dios les bendiga. Bueno, estábamos ahí debatiendo a ver quién comenzaba a hablar. Bueno, vamos a tener un tiempo muy especial. Bueno, ya saludé a Ezequiel. Vamos a pedirle al pastor Eliseo también que salude. No va a zafar. Amén, que el Señor les bendiga a todos, muy buenos días, que Dios continúe bendiciendo esta mañana tan pero tan especial donde podemos reunirnos una vez más, como siempre en lo particular siempre suelo decir, unidos en el mismo espíritu, estamos a través de la distancia y a través de la conexión a internet, pero sabiendo que el Señor es quien une nuestros corazones como hemos orado, hemos alabado y ahora aprenderemos de su palabra y podremos escudriñar aquello que es tan beneficioso para nuestras vidas, así que el Señor bendiga esta mañana tan especial. Bueno, vamos a comenzar con esta parte. Acá estamos felices los tres, como dice la alabanza. No es una alabanza. Pero acá estamos. Y como el énfasis está puesto en la venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a hablar un poco sobre la iglesia de Éfeso, el mensaje que el Señor le da en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Pero bueno,
En mi caso voy a comenzar dando una reseña o explicar un poquito el contexto, cómo se origina esta ciudad, desde su fundación hasta, bueno, hasta el apóstol Juan, todo lo que tiene que ver con el contexto remoto de Éfeso. Ah, ya tengo que mirar, bien, yo estoy mirando para cualquier lado. Bien, bueno, gracias, gracias. Si usted me ve gordito, es porque la cámara engorda, hermano, así que, bueno, hay que tener en cuenta eso. Bien, vamos a hablar sobre la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era considerada en la antigüedad dentro del Imperio Romano una de las 4 megaciudades, ciudades más importantes del imperio. La palabra Éfeso es muy interesante porque significa permitido, y no sé si será por cómo se desarrolla toda la vida dentro de Éfeso, pero bueno, ahora vamos a profundizar un poquito en esto. La ciudad de Éfeso fue un importante centro religioso, cultural y comercial, hay que tenerlo en cuenta para poder entender a quién le escribe el apóstol y dónde fue el apóstol Pablo también a trabajar. Los expertos en historia o en arqueología estiman que la ciudad de Éfeso no tenía menos de 300.000 habitantes, que para la época es muchísimo, y que llegó a tener más de 500.000 también en un momento. Vuelvo a decir, para la época este número de habitantes es algo muy, muy grande, muy, muy importante. Bueno, la ciudad atraía a mucha gente por su condición política, por la economía y por la parte religiosa también. Cuando hablamos de economía, podemos hacer memoria de que no hace mucho tiempo, un par de años atrás, muchos emigraban a otros países buscando una mejora económica, y habían ciertos países determinados donde la gente viajaba y se instalaba. Bueno, en el tiempo donde el Imperio Romano dominaba todo, todas las personas, todos los habitantes del mundo conocido querían ir a vivir a Éfeso, así que es importante. Era tan importante también esta ciudad porque ahí vivía el gobernador de la provincia de Asia. El gobernador de la provincia de Asia vivía en ese lugar y desde ahí manejaba y gobernaba todo. Además vivían, como dijimos anteriormente, personas de distintas partes del mundo, por lo que Éfeso era una ciudad policultural. Y lo podemos ver cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad y lo primero que hace es ir a una sinagoga. ¿Por qué? Porque habían judíos también en ese lugar. Bien, según las antiguas inscripciones se cree que Éfeso fue fundada por las amazonas 3000 años antes de Cristo. Las amazonas eran una raza de mujeres guerreras que, según las leyendas, no les gustaba tener hombres, los utilizaban solamente para reproducir y para tener mujeres. Para dar un ejemplo ahora muy actual, está la película de la Mujer Maravilla. Bueno, ella supuestamente, según cuenta la historia, viene, bueno, en este caso el cómics, no la historia, pero la relacionan con las amazonas de estas que fundaron Éfeso. Razón que ya vamos a ver por la que la diosa protectora, que se consideraba protectora de la ciudad, era una diosa guerrera también. Tiene que ver con esto, con las amazonas, las que fundaron esta ciudad. Después vinieron los griegos llamados jónicos y se establecieron en aquel lugar. Ahora, Éfeso también es conocida por ser parte de las famosas guerras médicas, para ubicarnos un poco en la historia. En estas, los griegos querían tomar el dominio, y bueno, el que resalta, el personaje para resaltar de esta historia es Alejandro Magno, pero ellos querían arrebatarle y conquistar todo lo que le pertenecía al imperio medo-persa. Y cuando hablamos de guerras médicas, que uno de los escenarios fue Éfeso, tenemos que relacionarlo bíblicamente para que nos ubiquemos en tiempo y espacio con la vida del rey Asuero, el rey medo-persa Asuero, y la reina Esther. El contexto histórico cuenta de que el rey Asuero estaba peleando contra los griegos y no le estaba yendo bien, porque ya había sido profético por el profeta Daniel de que los griegos iban a conquistar todo. Y entonces el rey Asuero, cansado por esto y un poco angustiado por ir perdiendo terreno, vuelve a su palacio y para animarse realiza un par de fiestas. En esas fiestas es donde la reina Basti no quiere presentarse delante del rey y donde la sacan y la nombran a la reina Esther.
Todo esto sucede, para que tengamos también una idea, del libro de Esther, entre el capítulo 6 y 7 de Esdras. Entre el capítulo 6 y 7 de Esdras hay aproximadamente 58 años entre un capítulo y el otro. En esos 58 años se lleva a cabo, esta parte de la historia con la reina Esther, y la ciudad de Éfeso es un escenario importante para este tiempo. En cuanto a la ciudad propiamente dicha, tenía un teatro con una capacidad para 25.000 personas. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 29. Después el pastor Ezequiel va a hacer mención un poquito a esto, donde le prohibieron al apóstol Pablo poder ir, toda la ciudad se había congregado ahí. Tenía un teatro para 25.000 personas, que todavía están las ruinas de este teatro. En cuanto a lo religioso, era una ciudad muy conocida como el centro del culto a la diosa Diana para los griegos, Diana para los griegos, por eso en la Biblia aparece en el libro de los Hechos como la diosa Diana, Artemisa para los romanos, y en Egipto se la conocía como la diosa Isis. Interesante también porque ella recibe el nombre de diosa madre, y ya más adelante voy a hacer un poco de referencia, porque hasta el día de hoy se ha mezclado con algunas creencias. Esta diosa representaba a la luna. Se dice, según la mitología griega, hay muchas historias sobre ella, pero se dice que era hija de Zeus y hermana melliza de Apolo. Artemisa era la diosa griega virgen de la fertilidad. Esto es lo que no se entiende, que era una diosa virgen, pero de la fertilidad. Algo totalmente contradictorio. Pero que también era la diosa de los partos. Ella era la que ayudaba a que las mujeres pudieran tener familia, pudieran llevar adelante sus partos. También era la diosa de la casa y la diosa de la guerra. Por eso lo relacionábamos recién con la fundación de la ciudad con las Amazonas, porque ella era la diosa de la casa y de la guerra. Y también era la diosa de la naturaleza y de la cosecha. Me voy a adelantar un poco en la historia. Por allá por el año 400, en un concilio en Éfeso, era tan fuerte la imagen de Diana, y como María, la madre de Jesús, según la tradición, murió en Éfeso, hasta el día de hoy hay algunas ruinas que se consideran que fueron la casa donde ella vivió. Estuvo viviendo ahí con el apóstol Juan. A ver, para hacer un poquito también, marcarlo en la Biblia, cuando el Señor está en la cruz le dice a María: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, le dice a Juan. Bueno, como el apóstol Juan se fue a predicar a Éfeso, se la llevó con él, según cuenta la tradición. Entonces llegó un momento, una parte de la historia, como decía, por allá por el año 400, en el concilio de Éfeso, donde se mezcló la imagen de María, la madre de Jesús, con la imagen de Diana o Artemisa. Razón por la que hasta el día de hoy, en algunos lugares, se la considera como la diosa de la naturaleza y de la cosecha. Cuando hay fiestas sobre la cosecha, se la honra de alguna manera o se la adora. Bueno, en Mendoza lo podemos ver también, este hecho. Pero bueno, no voy a meterme mucho ahí. Para rendirle culto a esta diosa, el rey Craso de Lidia dice que en el año 600 a.C. mandó a construir un templo, que este templo, es importante tener en cuenta esto, porque este templo tardó 120 años en ser construido. 120 años en ser construido. Tenía 55 metros de ancho y 115 de largo. Y el techo estaba sostenido por 127 columnas. Se lo consideraba como un bosque al templo por la cantidad de columnas que tenía. Pero es interesante también, que lo hablábamos un poquito ahora con los pastores, de que el templo fue destruido 7 veces. El templo de Diana fue destruido 7 veces. Y me causaba gracia porque una de las destrucciones que sufrió era de un tipo que dijo: yo quiero quedar registrado en la historia, y agarró y prendió fuego el templo. Seguramente después lo lincharon, pero quedó en la historia el nombre de este tipo como que fue el primero en destruir el templo de Diana. 7 veces fue destruido y 7 veces fue vuelto a construir. Cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso, este templo ya tenía 350 años desde su última reconstrucción. Bien, en el centro del templo se encontraba el altar y una estatua gigante de Diana. Su estatua se representa con 2 figuras diferentes. Una con una mujer con un arco y una flecha, representando la parte de la caza y de la guerra.
y otra, una mujer con muchos pechos, que representaba el símbolo de la fertilidad. Entre marzo y abril de nuestro tiempo o de nuestro calendario, se celebraba, y en algunos lugares se sigue celebrando, el mes de Artemisón, que se dedica a la veneración de esta diosa. Y acudían en ese tiempo y muchos adoradores de distintas partes del mundo y practicaban el culto a esta diosa, que comprendía, fíjese qué interesante esto, comprendía en parajes de prostitución sagrada, porque el templo, los sacerdotes que ministraban en el templo, los sacerdotes principales tenían sus miembros amputados. Y esto habla de que lo que apunta toda esta creencia es dañar la identidad de las personas que iban a vivir a Éfeso. Y es una de las cosas que el Señor fue a reconstruir. Pero bueno, una de las cosas a las que atentaba o las que apuntaba para eliminar es la identidad de las personas. Entonces los sacerdotes tenían los miembros amputados, pero también habían otros tipos de sacerdotes y sacerdotisas también que participaban de estos cultos donde se prostituían. Para darles un ejemplo, la gente decía, para que veamos lo aberrante de esto, la gente decía, me voy a ir a purificar al templo, voy a ir a adorar, y se iban y se prostituían en el templo. Así funcionaba en el tiempo donde el apóstol Pablo, y muchos años antes también, el culto a la diosa Diana. Cabe aclarar también de que el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 19, nos muestra también de que la magia y la hechicería se practicaba, pero en cantidad. Ya también el pastor Ezequiel va a hacer mención un poquito a esto. Se practicaba mucho la magia y la hechicería. El templo también de la diosa Diana era un centro económico muy importante, ya que la gente traía ofrendas, traía mucho dinero y funcionaba como un banco porque desde el templo hacían préstamos. Entonces el templo también funcionaba como un centro económico. La ciudad también controlaba toda la zona comercial, toda la parte comercial, porque era una zona portuaria. Por lo tanto, la prostitución, al ser zona portuaria, era muy elevado, esta práctica, era muy elevada. Bueno, también habían muchos templos de los distintos emperadores que fueron pasando. Tenía 2 plazas públicas. En una de ellas se llevaba adelante el comercio de la ciudad y se cree que era ahí donde el apóstol Pablo con Aquila y Priscila hacían las tiendas y las vendían. Y es ahí también donde Pablo predicaba y le generó conflicto a los que hacían las imágenes de la diosa y del templo. A tal punto era tan influyente que Éfeso manejaba la economía de todo lo que era la región de Asia en ese tiempo, y también era el segundo puesto de ventas de esclavos más importante de la época. Por lo tanto, seguía atentando contra la identidad de las personas. Bueno, también ofrecía asilo y amparo a cualquiera que se refugiara en el templo, o sea que funcionaba también como el palacio judicial, podríamos decir, de la época. Y al lado, bueno, tenía, como dijimos, el teatro donde ahí también se juzgaban a las personas. Según la tradición, Timoteo fue obispo de Éfeso, y a tal punto Éfeso afectaba no solamente lo que comprendía esta ciudad, sino todos los alrededores, que dice que en un momento Timoteo, cuenta la tradición, estaba en la ciudad de Macedonia, que está muy cerquita, en la ciudad de Macedonia, y se realizó una fiesta con tantos excesos. Usted tenga en cuenta todo lo que hemos venido hablando anteriormente. Fueron tantos los excesos del lugar que Timoteo les llamó la atención de tal manera que la gente comenzó a gritar y lo mató a palazos, a piedrazos y un montón de otras cosas. Le pegaron, o sea, lo maltrataron y ahí termina muriendo. Como dijimos, en esta ciudad es donde muere María, la madre de Jesús, según la tradición, al cuidado del apóstol Juan. Es también en esta ciudad donde el emperador Domiciano ordena meter al apóstol Juan en una olla de aceite hirviendo para matarlo, y milagrosamente el anciano apóstol se salva, y el emperador se asusta de tal manera, pensando que era brujería, que lo envía a la isla de Patmos, que es donde él recibe la visión
del Apocalipsis, bueno, que ya el pastor Eliseo también nos va a estar compartiendo de esto. Por sus características y magnitud, esta ciudad era una ciudad imposible de ser sacudida por el Evangelio. La parte moral estaba tan pervertida, la identidad, bueno, todos los aspectos, podríamos decir, estaban tan manoseados, tan manipulados, que era imposible poder llegar a una mega ciudad y entrar con el Evangelio y tratar de revolucionar todo. Pero bueno, no hay nada imposible para nuestro Dios y la historia lo ha dejado revelado. Hasta acá llego yo. Amén. Bueno, seguimos un poquito con la historia. Y ahora quiero hablar acerca de la iglesia, ¿sí? De Éfeso, cómo empezó, si bien Ale estuvo comentando un poquito, porque lo que marcaba mucho la diferencia en este lugar era, si bien la parte religiosa, lo que se hacía en la iglesia en ese tiempo. Pero quiero empezar un poquito. Esta iglesia surge como ministerio después de la muerte del Hijo de Dios y el sacrificio de Jesús dio inicio a la prédica de la palabra del Señor por parte de sus discípulos, quienes empiezan a viajar por todos los lugares llevando el mensaje. Y uno de estos se dice, ¿sí? Se dice de esa manera, lo hablábamos con Ale y Eli recién antes de comenzar. Se dice que Pablo fue, el apóstol Pablo, quien fundó la iglesia, porque él fue, por así decir, con una un poquito fea expresión, quien tuvo las agallas frente a lo que se estaba viviendo para poder empezar un ministerio, ¿sí? Y hace muy poquito atrás el Señor me permitía poder dar una palabra y predicar y hacer referencia a cómo fue la conversión de Pablo, ¿sí? Nos vemos en Hechos capítulo 9. Pablo viaja hacia Damasco a hacer su misión. Su misión era de matar, acabar con aquellos hijos de Dios, con aquellos que predicaban de la palabra del Señor. Y ahí sabemos todos que se le aparecen una luz y una voz audible donde el Señor le dice: Pablo, o Saulo en ese momento, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y lo lindo de todo esto es que Pablo automáticamente se da cuenta que quien le habla es el Señor, ¿sí? Ahí cae de rodillas al piso. Lo comento un poquito para que usted vea el trasfondo y cómo se empezó a formar la iglesia en el tiempo de Éfeso. Sí, cae de rodillas, sí, ustedes ya saben que después el Señor le da una serie de instrucciones cuando entra a la ciudad, a la calle llamada derecha. Ahí va a encontrar la casa de Judas, quien se tenía que hospedar ahí y esperar que el Señor mandara respuesta hacia él. Pablo obedece, ¿sí? Lo llevan hacia aquel lugar, está ahí durante 3 días. La palabra del Señor dice: está 3 días sin comer, sin beber, y lo único que hacía Pablo era orar, ¿sí? En el momento en el que el Señor se le aparece, fue tan fuerte la presencia de Dios que él lo primero que sabe es que tiene que empezar a comunicarse con el Señor, ¿sí? Ahí se empieza a orar y el Señor habla a Ananías, ¿sí? Le dice: Ananías, tenés que ir a tal lugar, ahí vas a encontrar a una persona, Saulo. Y yo me imagino cómo se puso Ananías, ¿sí? Si el Señor te manda a orar por un sicario, ¿qué hace? Y ahí el Señor lo manda hacia donde está Pablo, este perseguidor, ¿sí? Llega hasta donde está y la palabra del Señor dice algo tan importante como esto. Dice que puso su mano en el momento Pablo recobra la vista y ahí comienza el ministerio de Pablo y ya deja de ser un perseguidor y se transforma en un predicador de la palabra del Señor. Interesante, ¿sí? Y fíjese que, como hablaba Ale recién, Éfeso, ¿sí? Tiene una historia muy atrapadora, ¿sí? Muy fuerte. Éfeso, la ciudad perdida, ¿sí? Era Éfeso, la ciudad deseada, por la cual todos querían llegar hacia ese lugar, porque, como dijo Alejandro ahora, era una ciudad rica en cuanto a poder y comercio, ¿sí? Y fíjese, quiero que me acompañe ahí en su hogar un poquitito a Efesios capítulo 3, versículo 17. Y dice esto Pablo en la carta de los Efesios: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capacitados de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor. Y ya va a ver por qué leo este pasaje bíblico antes de entrar al contexto en el que se estaba viviendo. Dice, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud de Dios. ¿Sí? Yo recién le pedí ahí a Pablo Matías a ver si podía hacer dos, por favor. Y había una canción, de acuerdo a este pasaje bíblico, que se me venía a mi mente. Y dice, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Dice, cuán grande es el amor de Dios. Ahora fíjese, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar debajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Qué increíble. Cuando Pablo llega a Éfeso, ¿sí?, se encuentra con una ciudad totalmente perdida, una ciudad totalmente destruida, una ciudad totalmente desviada, impresionante el ambiente que se gestaba en ese lugar. Yo creo que mientras yo les voy dando un poquito, hablando acerca del contexto de aquel lugar, vayamos a Hechos capítulo 19, como nombraba el pastor Alejandro. Y una de las cosas que me llamaba la atención, de que en la parte religiosa, ¿sí?, en la parte religiosa, había esta diosa llamada Diana, ¿sí? Era considerada, dice, hija de Zeus, hermana gemela de Apolo, ¿sí? Ella la representaba, como decía el pastor recién, como una doncella cazadora, ¿sí? Algunos decían que y la presentaban ahí con armas de arco y flecha, ¿sí? Y en el culto se permitía la libertad sexual, ¿sí? En el culto esa era la libertad que ellos tenían. Exacto, habían prostitutas y era algo sagrado. Usted dice, pero ¿cómo nadie decía, no, era sagrado para ellos. Era la prostitución sagrada. Sí, impresionante. Sí, fíjense que también ellos dicen que en Éfeso, sí, la estatua de Diana se decía que había venido de Júpiter. Ya lo vamos a ver en Hechos capítulo 19, versículo 35. Era como algo caído del cielo, que era probablemente como un meteorito. Y algo importante en la parte religiosa que marcaba el pastor Alejandro, sí, que también algunos la llamaban Artemisa, sí, Polimastro, que era la diosa de muchos senos. Así la representaban en ese lugar, ¿sí? Y dice, hasta el día de hoy no conocemos por qué los griegos la declaraban de esa manera, ¿sí? El contexto cuando Pablo llega a ese lugar era totalmente aberrante. Por eso me encantaba Efesios capítulo 3, versículo 17, donde Pablo habla acerca del amor de Cristo, ¿sí? Él decía, acá en este lugar tenemos que predicar la palabra del Señor porque se necesita mucho amor. Ahí el pastor Eliseo va a terminar dando reseña acerca de Apocalipsis capítulo 2, donde habla de la iglesia del primer amor, porque eso fue lo que hizo Pablo, o lo que generó Pablo en ese momento, ¿sí? El inicio de obra lo vamos a ver ahora a continuación en el capítulo 19 de Hechos. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Por eso recién dábamos reseña de que no... Si bien se dice que Pablo fue el fundador, pero cuando Pablo llega a Éfeso ya habían discípulos que estaban predicando la palabra de Dios, ¿sí? Y sigue diciendo de esta manera. Y Pablo le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y fíjense en lo que ellos le responden. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay
Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿y en qué pues fuiste bautizado? Y hablando acerca de Juan el Bautista, ellos respondieron en el bautismo de Juan. Sí, dijo Pablo, pero Juan el Bautista bautizó de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyere en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fue en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Sí, increíble, de repente, en el momento que Pablo le impone las manos a estos discípulos que estaban en ese lugar, empiezan a recibir el Espíritu Santo, caen seguramente de rodillas ahí donde ellos estaban, comienzan a hablar en lengua y todo empieza a cambiar. Sí, importante destacar en esta mañana de que Pablo dedicó 3 años, ¿sí? 3 años en la ciudad de Éfeso para fortalecer este ministerio. Y durante 3 años miles y miles de personas llegaron al camino del Señor. Sí, pero no solamente quedó ahí, porque el inicio de obra, ustedes imagínense ahí mientras están con su familia, lo terrible que fue para Pablo meterse en una ciudad como esta. Sí, en una ciudad donde el versículo 19... El capítulo 19, versículo 35, ya los que estaban en ese lugar se empezaron a molestar con él porque le estaba quitando el negocio, ¿sí? Se decía de que estas personas lo que hacían con esta diosa, ¿sí? Hacían imágenes de todo tipo, ¿sí? De metal, de oro, de lo que fuera, y lo vendían. Ese era el negocio que ellos tenían en ese tiempo. Y Pablo empieza a cambiar la realidad trayendo un mensaje de salvación. Y eso que para ellos le era tan rentable empieza a dejar de existir. Sí, en el capítulo 19, versículo 35 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ahí ya todo estaba empezando a empeorar la situación. El negocio se estaba acabando. Dice que la gente empezó a llevar las prendas hacia donde ellos estaban, ¿sí? Y los enfermos eran sanados, ¿sí? La gente empezó a disponerse y a creer en el Señor y a aumentar cada día su fe. Y milagros sucedían cada día si las enfermedades salían. Y cada vez la situación se complicaba. Y ahora me ponía a pensar anoche yo me estaba preparando. Yo decía, tan cierto y tan real como hoy. Se le empezaron a cerrar las puertas, ya no permitían que se predicara de la palabra del Señor, como dijo el pastor recién, se juntó toda el tumulto de personas en un lugar, la cual a Pablo no se le permitió, y Pablo buscó la solución rápida. Dijo, acá empezamos a buscar un lugar para predicar porque no nos vamos a quedar callados. Así que se fue hacia ahí, hacia una escuela, hacia un colegio cerca de donde ellos estaban, empezó a llamar a las personas en ese lugar, pagó ahí de tiniano, sí, como dice la palabra del Señor en Hechos, no lo leemos acá, pero en el versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó los discípulos, y discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano. Sí, dijo, acá no me voy a callar, yo tengo que predicar el evangelio de salvación. Sí, y eso fue en el ambiente, sí, religioso, en el ambiente. Capítulo 2, ya directamente hablarle puntualmente a forma personalizada a la iglesia de Éfeso. Y nosotros ahora hemos podido compartir un poquito de cuál era el contexto general, un poco de cuál era el contexto de la iglesia y de lo que Pablo había comenzado y vivido y aún escrito hacia la iglesia, usado por el Espíritu Santo. Pero aquí hay una comparación tan linda y quiero aprovechar el remarcar lo que el pastor Ezequiel y junto con Ale han enfatizado en esta mañana, de que Pablo remarca algunas cosas puntuales de la iglesia de Éfeso, pero al pasar los años, cuando Juan escribe este escrito de Apocalipsis y comienza a dar las revelaciones de Jesús,
en cuanto a la necesidad de la iglesia y demás. Hay algo tan lindo porque hay dos peligros que la iglesia de Éfeso en el momento de Apocalipsis estaba atravesando. Cuando Juan escribe, hay dos peligros muy importantes que la iglesia estaba viviendo. Una que era externa y una que era interna. La externa era una oposición en cuanto a los falsos profetas, aquellos que no profesaban la muerte y resurrección de Jesucristo y la salvación que se venía por medio de ese sacrificio del cual Jesús se valió en esa cruz. Pero también habían algunos movimientos internos, algunas cosas que estaban viviendo ellos como iglesia en lo más íntimo, de puertas cerradas hacia adentro, a lo cual Juan hace alusión en esto que vamos nosotros a compartir en el libro de Apocalipsis. Y quiero que juntos podamos compartir, abrir nuestra Biblia. Yo sé que esto sale por debajo nuestro, salen los versículos que leemos, nosotros nos lo vemos, pero quiero que me acompañe la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, justamente capítulo 2, donde Juan comienza a hacer hincapié en algunas cosas que son buenas por medio de Jesucristo, y Jesús le dice, y vamos a leerlo nosotros en esta mañana, algunas cosas que son buenas y algunas cosas que son a corregir y que pueden ser útil para nuestra vida. Dice la palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Versículo 4 dice, sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y aquí hay algo y 3 cosas que quiero que podamos remarcar y así poder orar. Porque esta historia y esto que nosotros hemos transitado en esta mañana tiene que ver con nosotros como iglesia. Aquí comienza a hablarle el Señor a la iglesia puntual. Y cuando vemos estas cosas, que vuelvo a repetir, algunas cosas que son buenas y otras a remarcar y hacer énfasis como para corregirlo, son cosas que por ahí tenemos que nosotros como iglesia hacer referencia. La primera de ellos, me gustan los primeros versículos, versículo 1 y versículo 2, donde dice que Jesús estaba en medio de ellos. Dice allí el primer versículo, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano, haciendo mención a Jesucristo, y se pasea en medio de los 7 candelabros. Allí estaba Jesús moviéndose y paseándose en esta iglesia. Hay una realidad, las iglesias a las cuales se les escribe, Dios que previamente en los versículos anteriores y como hemos visto hace unos días atrás respecto a Apocalipsis capítulo 1, ese Dios que tiene, y Juan lo menciona como el que tiene ojos de llamas de fuego, ese Dios es el que mira y está en medio de nosotros. Nosotros sabemos, cantamos y reconocemos que delante de la presencia de Dios nada podemos esconder. ¿Quiénes somos nosotros para esconder algo? Ahora, hay algo puntual que remarca Jesucristo que dice, yo conozco tus obras, pero también la manera de realizarlas. Dios conoce nuestra manera de hacer las cosas, no solamente los resultados, no solamente el venir y servir al Señor, no solamente cuando nosotros venimos y predicamos su palabra, no solamente cuando venimos, tocamos un instrumento, limpiamos la casa del Señor, sino que también el Señor conoce con esos ojos que no son los mismos ojos nuestros, sino un Dios que todo lo sabe. Él dice, yo conozco tus obras, pero también la manera de realizarlas. Y aquí estaba el inconveniente para la iglesia, no un inconveniente para Dios, pero el inconveniente para la iglesia, porque desde aquel momento, cuando Pablo comienza a escribir el libro de Efesios, y lo vamos a compartir en un ratito nada más, hace alusión a aquellas cosas que vivieron al principio. Todos nosotros tuvimos un comienzo en las cosas del Señor. Todos nosotros tuvimos un comienzo donde dejamos nuestra vieja vida, dejamos nuestras viejas decisiones y comenzamos un camino nuevo. Pero de repente, si hay algo que tenemos
porque así lo ha determinado el Señor, es que a veces nos solemos cansar o a veces solemos no permanecer y prevalecer en las cosas del Señor. No solo en las cosas del Señor, sino en muchos aspectos de nuestra vida. En muchas oportunidades comenzamos algo y el libro de Hebreos nos habla y nos anima a que con el mismo entusiasmo con el que comenzamos, terminemos aquella obra. Y el pastor en este tiempo nos ha enseñado y nos ha hablado respecto a serle fiel al Señor hasta la muerte. Es decir, que desde el momento que conocemos al Señor hasta el último día de nuestras vidas debe existir la misma motivación, la misma perseverancia. Por eso Jesús hace referencia y Juan le escribe a Éfeso y le dice: yo sé que Jesús está en medio de ustedes, aunque ustedes lo reconocen y lo saben, pero esto remarca de que las actitudes, la manera en la que realizan las obras son perfectas, las obras están bien. Era una iglesia celosa, era una iglesia ortodoxa, era una iglesia que, como veíamos hace un instante y leíamos en su palabra, era una iglesia que frente a las amenazas de afuera, eso externo que recibían, ellos eran fieles, decían: nosotros creemos en Jesucristo. Lo que hemos recibido del apóstol Pablo, lo que hemos recibido de los anteriores, de lo que hemos recibido de cada uno de los que nos enseñaron la verdadera fe. En cuanto a su fe, permanecían firmes, pero había un inconveniente extra, y era que internamente había algunos inconvenientes. Y esto habla de nuestra relación individual y como iglesia. No está hablando de los inconversos, no está hablando de aquellos que todavía no conocen la luz del Señor, no está hablando de aquellos que todavía viven en la oscuridad, sino que está hablando de los cuales formamos parte de la iglesia brillante del Señor. Hay una realidad, y es que Dios quiere que como iglesia cumplamos nuestro propósito. Como iglesia hay una tarea nuestra interna como iglesia, como cuerpo del Señor, que si algo no funciona bien, puede que las obras estén bien, puede que nuestra perseverancia esté intacta, puede que no nos hemos desmayado, como le dice aquí Juan, y comienza a escribir de parte del Señor y le dice: yo sé que han perseverado en su trabajo y que no han desmayado. Esto quiere decir que no se cansaron de hacer el bien, estaban haciendo lo correcto, estaban defendiendo la iglesia. Era una de las iglesias madres, por así decirla, esa iglesia de la cual muchos tomaban referencia. Era un ejemplo quizás para muchos a seguir, pero había un inconveniente que era interno, el cual en el versículo 4 aparece y dice: sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor. Y quiero que juntos podamos compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Efesios, donde Pablo le habla a la misma iglesia, donde Pablo también remarca algo puntual, y dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 15, que recién también lo compartíamos y hacíamos alusión a esto, pero Pablo dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesucristo y del amor que demuestran por todos los santos. Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a Éfesos, le remarca y dice: yo sé de la fe tan especial que ustedes tienen y del amor que tienen para con los santos. Pero ahora Juan, cuando escribe en Apocalipsis, de parte de Jesús, dice que que estaba en medio de la iglesia, que sostiene a la iglesia, aquel que como nosotros solemos cantar y solemos decir conforme a su palabra, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 congregados, allí está el Señor. En esa iglesia donde Dios estaba, le dice: pero encontré algo en medio de la iglesia, encontré algo en medio de la congregación, y es que ustedes defienden como si tuvieran murallas alrededor contra las falsas doctrinas, sobre las falsas creencias que hay alrededor. Y nosotros hemos visto en esta mañana que fueron muchas cosas que atacaban a la iglesia, y ellos se defendían y decían: nosotros vamos a seguir con firmeza en lo que nos han enseñado en nuestros anteriores años. Pero Jesús le dice: pero han perdido algo, y es justamente el primer amor. Y cuando vamos a los escritos de Efesios, donde Pablo le dice: yo realzo que ustedes tienen mucho amor para con los santos. Es decir, que la iglesia, frente a otras personas que servían, frente a aquellas personas que dejaban su tiempo, espacio y hacían grandes esfuerzos por predicar la palabra, ellos amaban, se destacaban por su amor. Pero de repente encontramos aquí en Apocalipsis, en otro tiempo, en otros años, pero diciéndole a Jesús: pero han abandonado el primer amor. Han abandonado aquello que al comienzo los destacaba. Siguen con obras correctas, siguen con obras perfectas, por así decirlo. Hacia afuera, externamente están haciendo las cosas bien, pero en lo interno han perdido el primer amor.
Y esto nos habla y nos desafía a nosotros como iglesia, como hijos del Señor. Y es que nosotros tenemos ese amor incansable hacia Dios y amamos su casa y nos conectamos y hacemos muchas cosas para servir al Señor y buscar de su presencia. Pero hay algo que nunca debemos de abandonar y es justamente aquello que hicimos la primera vez cuando nos encontramos con el Señor. Y no solamente estamos hablando de lo que hacíamos, sino de la manera en lo que hacíamos. La iglesia estaba atravesando por lo que Juan luego en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, el mismo autor dice y menciona algo tan particular que a mí me gusta demasiado, porque, y recuerdo en mis años de instituto bíblico tenía allí en mi habitación este versículo que me encanta no solamente por lo que dice, sino porque es un desafío para mí, para mi vida personal de todos los días hacer lo que su palabra nos enseña. Y Juan dice, si alguien afirma, en la carta de Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y es el mismo autor, es este mismo Juan que le habla a Éfeso y le dice, ustedes han perdido ese primer amor. Nosotros encontramos que el amor parece ser un patrón que muchas veces cuando no se cumple, cuando no está en órbita, parece ser que trae muchos problemas. Tenemos al joven rico que por amar las riquezas y sus tesoros no pudo seguir a Jesús. Tenemos a Pablo escribiendo a Corintios capítulo 13, donde habla todo un capítulo de que de nada sirve tener lo mejor si no hay amor. Parece ser que Dios nos anima y nos hace que prestemos atención a que ese patrón nunca nos falte. Pueden tener buenas obras, puede estar la motivación y el esfuerzo necesario para nunca cansarnos, pero si no hay amor, de nada sirve. Y aquí Juan le empieza a decir, han perdido aquel amor, han abandonado aquel momento, pero como todo hay un pero. El versículo 5 dice de Apocalipsis capítulo 2, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. No, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Y aquí hay algo interesante porque la palabra arrepentirse tiene que ver con un cambio que nace desde el corazón. No es solamente sentirlo. ¿Vieron cuando nosotros decimos perdón, lo lamento, lo siento y solamente lo sentimos? Pero cuando hablamos del arrepentimiento, como lo dice el versículo 5, recuerda de dónde has salido. Recuerda aquel momento donde tu vida era diferente, tu vida era de una forma y de repente vino Cristo. Recuerda lo que Dios ha hecho. Ya no vivimos acuerdo a nuestro pasado. Las cosas viejas ya han pasado y el Señor las hace nuevas. Pero en muchas oportunidades al pueblo de Israel Dios les decía, recuerden de dónde los he sacado. ¿Se acuerdan de aquel momento en el desierto? ¿Se acuerdan de aquel momento donde abrimos el mar? Aquel momento donde Dios fue soberano y alimentó al pueblo y no le hizo faltar nada en el desierto. Isaías le dice al pueblo de Israel, aún haré cosas nuevas, pero recuerden que el mismo Dios que estuvo antes sigue siendo hoy día. Así que debemos de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos recordar dónde estábamos, que no éramos nada sin el Señor, que no podíamos hacer las cosas, que quizás nuestro rumbo estaba como avión sin piloto, ¿no es cierto?, a la deriva, por allí sin, como dice la palabra del Señor, como ovejas sin pastor. Pero recuerden ahora dónde están, recuerden cuáles son sus actos. Pero hay una cosa puntual y dice, arrepiéntete. Dejar un camino para transitar otro mejor. Es lo que nos enseña esta palabra, arrepiéntanse. Hay un solo camino, vamos para ilustrarlo, por así decirlo, y poder orar al Señor en esta mañana. Hay una realidad, hay un camino. Estoy sobre un vehículo donde voy en una dirección. Si voy contramano, si voy en contra de la voluntad de Dios, tengo que tomar la decisión de invertir el lugar y comenzar a transitar hacia el otro. Eso es arrepentirse. No habla de detenerse, no habla de dejar de luchar por lo que tenemos, de hacer las cosas, de abandonar.
habla que si hasta ahora nuestras cosas no han funcionado acorde a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, como les estaba tocando a esta iglesia, como les estaba tocando a Éfeso, una iglesia donde Dios estaba en medio, y nosotros alabamos el nombre del Señor porque Dios está en medio de nosotros, pero donde está Dios hay muchas cosas que salen a la luz. Donde está Dios, ahí está ese Dios que remarca lo perfecto. Isaías tuvo aquel momento en visión, en Isaías capítulo 6, donde él ve la gloria de Dios. Él ve en su visión esa santidad de Dios y dice al santo, santo, santo. Pero de repente, al estar frente a la gloria del Señor, al estar frente a este Dios santísimo, él pudo entender lo inmundo que era él y aún su pueblo. El pueblo que Dios había elegido, pero él dijo, yo estoy en medio de un pueblo que no honra a Dios. Y esta es la realidad. A nosotros nos encanta una iglesia que tiene a Jesús en el centro, una iglesia que tiene al Señor presente, una iglesia que está manejada por el Señor. Pero ser manejada una iglesia por el Señor implica hacer la voluntad de Dios, implica que la iglesia cumpla el propósito que Dios tiene para la iglesia, porque si no, llegará aquel momento como le dicen a esta iglesia, no queremos ni siquiera pensarlo ni imaginarlo, pero si no lo hacen, quitaré de su lugar tu candelabro, quitaré aquello. Y yo no me imagino la sensación que se debe vivir y experimentar si la gracia de Dios no estuviera sobre la iglesia, si la gracia y el amor de Dios no estuviera sobre nosotros. Y amar su servicio, amar este lugar, esta comunidad, esta familia, el vecindario, como nosotros decimos. Ese maravilloso vecindario funciona y es una iglesia como iglesia porque Cristo está en el medio, en el centro. Él es lo esencial. Pero al estar en lo esencial hay cosas que salen a la luz, brotan. En este caso era su primer amor. Y había que tomar una decisión, un cambio de rumbo. Arrepiéntanse. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. La versión Reina Valera dice dignos, frutos dignos de arrepentimiento. Cuando estamos arrepentidos, no solamente lo sentimos y pedimos perdón al Señor, sino que una vez que nos arrepentimos, tomamos la decisión de hacer las cosas de Dios y dar frutos de arrepentimiento, frutos mejores, frutos que den la gloria a Dios. Y en esta mañana quiero que juntos podamos orar al Señor. Si sos parte de esta iglesia, si sos parte de la iglesia de Cristo, si estás escuchando y quizá no perteneces al ministerio El Camino hacia Dios, pero has creído en el Señor, somos parte todos de esta comunidad, de esta gran familia. Dios está presente, Dios está allí. Allí Éfeso se le decía, Dios está, Jesús está entre medio. Pero al estar Jesús hay una realidad que tiene que ser perfecto hacia afuera y perfecto hacia adentro. No solamente alcanza con buenas obras, porque las obras van acompañadas de amor, las obras van acompañadas de arrepentimiento, las obras van acompañadas de, como dice Juan, si amás a Dios, es inevitable no amar a los demás. Como hacíamos mención hace unos días atrás, se puede dar sin amar, podemos regalar cosas sin amar, pero no podemos amar sin dar algo. Si amamos a Dios, hay algo que como iglesia, como cuerpo, como familia del Señor debemos de hacer. No siempre las correcciones son personales e individuales. Hay algunas que son como iglesia. En este caso era general hacia Éfeso. Entender la realidad de lo que estaban atravesando. Quiero que allí con tus ojos cerrados del otro lugar y junto con los pastores que hemos acompañado en esta mañana, podamos hacer esta oración al Señor. Debe decirle primeramente al Señor muchas gracias. Gracias, Jesús, porque estás en medio de esta iglesia. Porque las circunstancias que están alrededor no dejan de ser una realidad para nosotros. Pero también entendemos que las circunstancias no son las motivaciones para alabarte. Las circunstancias de alrededor no son las motivaciones que nos animan a alabarte, bendecirte y buscarte. Porque de hecho lo hemos aprendido en esta mañana. Que Éfeso, con un contexto, un entorno donde no era el favorable, donde había muchos engaños, donde habían falsos maestros, falsos profetas, habían falsos apóstoles, donde había inclusive templos donde no se alababa el nombre del Señor. Y aún así había una iglesia que hacía buenas obras, que perseveraba, que hacía con gran esfuerzo y trabajo las cosas que
por muchos años se debían de mantener. Aquí estamos nosotros como iglesia, Señor, donde frente a la circunstancia y lo que atravesamos a nuestro alrededor y en las instancias que nos toca vivir, seguimos siendo iglesia. Seguimos arremangándonos, seguimos buscando de tu presencia, seguimos congregándonos, aunque sea por las redes, aunque sea por internet, a través de una radio, a través de mi celular, de una computadora. Yo me sigo congregando. Esas es las buenas obras. Esas son las obras que realza el Señor. Pero Señor, que no nos falte el conectarnos con amor, el conectarnos y decir, Señor, oramos con amor por aquellos que necesitan. Oramos, Señor, para que aquellos que todavía no te conocen en este tiempo, en cada sala de hospital donde algunos tienen quizás los minutos contados, Señor, danos la oportunidad de llegar con el mensaje de amor, porque no estamos solamente para defendernos, sino que estamos para hacer luz en medio de la oscuridad. No estamos siendo solamente una iglesia para defendernos de cualquier ataque que haya a nuestro alrededor, sino para decir aquel amor que nos ha motivado para reunirnos, aquel amor que nos motiva para alabarte, es aquel amor que aunque las puertas del templo se cierran, aquí hay una iglesia que sale hacia afuera en amor, porque es eso lo que hemos aprendido en el primer momento, aquel amor que nos encontramos el primer día contigo, Señor, que transformó nuestra vida, que transformó nuestra motivación, que transformó nuestro ánimo, que transformó nuestras ganas de servirte, aquel momento donde nos veíamos cada uno formando parte de una gran familia. Ese es el mismo amor. El mismo amor, Señor, por los que aman tu servicio. El mismo amor por aquellos, y oramos, Señor, en esta mañana por aquellos que se esfuerzan día tras día para que el evangelio del Señor no cese en este tiempo, menos en este tiempo tan difícil. Señor, usa, Señor, a tu iglesia. Paséate en medio de la iglesia, pero, Señor Jesucristo, queremos aún en nuestro interior, aún en nuestro ámbito más íntimo, saber de que hay un amor intacto frente a ti, Señor. Y si hay algo de lo cual nos tenemos que arrepentir, si hay algo de lo cual tenemos que retornar en esta mañana, si hay algo de lo cual tenemos que tomar en nuestro corazón la iniciativa, Señor Jesucristo, este Dios que todo lo ve, no solamente ve lo externo, también ve nuestro corazón. Señor, aquí estamos para decirte, nos arrepentimos de aquello que quizás no hemos hecho, nos arrepentimos de aquello que quizás no hemos comprendido, pero hoy día tomamos una decisión, hoy día tomamos actos de amor. En tu nombre precioso te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por amarnos de tal forma que nos enseñaste a cómo debemos de caminar. Gracias, Señor, porque nos has amado de tal forma que han pasado los años, han pasado el tiempo. Hoy día lo podemos ver y experimentar. Ha pasado muchas circunstancias, no solamente una pandemia. Años, Señor, en tus caminos. Años, Señor, transitando esta fe. Quizás fueron meses, días, años. Pero aquello que conocimos por primera vez, que siga estando en nuestras vidas. Porque este Dios que nunca cambia, el que fue, el que es y el que será por los siglos de los siglos, es el Dios que nos ama y nunca ha cambiado su amor. ¿Quiénes somos nosotros para modificar nuestra manera de amarte y de servirte? Señor, queremos serte fiel hasta el último minuto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, así como fortaleciste esta iglesia en su momento, así como exhortaste, Señor, las cosas que hacían falta para mejorar. Señor, llena nuestras vidas, porque queremos ser tu iglesia. Queremos ser ese lugar donde muchos, aún en plena pandemia, puedan conocer de tu amor. En esta transmisión, en este lugar, a través de la radio, que solamente un vecino quizás esté escuchando en esta mañana. Pero, Señor Jesucristo, que podamos reflejar tu amor en cada uno de nosotros. En tu nombre precioso te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Muchas gracias a toda nuestra querida audiencia, gracias a los pastores, el pastor Alejandro, el pastor Ezequiel, el pastor Eliseo, que nos han compartido sobre la primera iglesia en este día, que en muchos lados se festeja el día del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, para remarcar una promesa. Y como acabamos de escuchar recién, la única manera de poder acceder a un arrepentimiento genuino es por la obra del Espíritu Santo. Hay una buena noticia. El Espíritu Santo hoy día está actuando. El Espíritu Santo hoy día nos permite que podamos llegar ante su presencia y venir con ese corazón ante Dios y recuperar todas aquellas cosas que dejamos de hacer cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal.
recuerda, dice, una de las cosas más importantes de un cristiano, de alguien que ama al Señor, es que no quiere perder su comunión con el Señor, no quiere perder su salvación, no quiere perder su vida de comunión con el Señor. Entonces analiza, recuerda, piensa y medita, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Dónde me he quedado? ¿Qué ha pasado conmigo? Porque yo quiero terminar la carrera, llegar a la meta, como dice tu palabra, de manera fiel. Así que en esta mañana, en el nombre del Señor, qué bueno que ha sido que junto a través de aquí, de nuestro café Amor con Amor se paga, hemos podido transmitir y enseñar una vez más lo que el Espíritu Santo puede hacer en una iglesia. Hoy es el tiempo. Cuando el apóstol Pablo escribía esta carta, estaba hablando de los tiempos finales. Y creo que es muy prudente como el Señor nos ha convocado en este tiempo, porque estamos en tiempos finales. Iglesia, hermanos cristianos, cada uno de nosotros meditemos. Señor, ¿dónde he caído? ¿Qué ha pasado? ¿Me he enfriado? ¿Qué me ha sucedido? ¿Por qué no tengo la misma gana? ¿No tengo la misma fuerza? Dios no ha cambiado. Dios está con nosotros para ayudarnos, para alentarnos, para levantarnos y para saber que Él está hoy día. Dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Así que bueno, gracias a todo el equipo del Ministerio del Camino hacia Dios. Gracias porque podemos a través de este medio hacerlo así por estos días, pero no dejarnos de congregar aún por esto. Aunque amamos la casa del Señor y nada se compara con estar en la casa del Señor, pero estemos conectados. Esta tarde, a las 19:30, venimos con el segundo oráculo, la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Así que les invitamos a escuchar una poderosa palabra del Señor, una exposición de la Escritura, de cómo Dios está hablando a su iglesia. Hoy día Dios nos habló por medio de un mensaje a una iglesia que nació, como ustedes escucharon, en un momento de mucho paganismo, de mucha contradicción, de un montón de situaciones sensuales para desviar, para atrapar, para destruir la familia, destruir al ser humano. Mire, ahí nació la iglesia, ahí nació una iglesia que creía de todo, y había una placa aunque decía Dios no conocido, y Pablo dice, ustedes realmente todavía no conocen un Dios verdadero, y ahí entró el Evangelio, ahí nació la iglesia, una iglesia de amor, una iglesia de pasión, una iglesia que pudo contrarrestar, levantarse, mantenerse firme, pero con el tiempo, por todas las circunstancias que vivían, empezó a perder algunas cosas. Y como escuchamos al final, Dios nos invita de nuevo, no perdamos la mirada, no perdamos aquello que Él puso en nuestro corazón. Acordate cuando te convertiste, era lo mejor, tu pasión, tu ánimo, hacías todo rápido para venir a la casa de Dios. No pierdas eso, porque eso es lo que te mantuvo con vida y eso es lo que nos va a mantener firme para el día de mañana recibir nuestra corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Iglesia, hoy el mensaje ha sido para nosotros. No perdamos la esencia. No perdamos, más allá de todas las obras que son buenas, no perdamos lo que se nos enseñó. Como dice atrás mío, nos enseñaron nuestros pastores, nos enseña mamá, nuestra pastora, y nos enseñó nuestro pastor Anselmo. Amor con amor se paga. Hoy se nos habló, el amor es fundamental en la iglesia. Dios les bendiga, los esperamos esta tarde a las 19:30 horas. Los amamos desde aquí, desde el Café Amor con Amor se paga, del Ministerio del Camino hacia Dios. Los bendecimos. Chao, bendiciones.